No, pero no. Hola, ¿nos escuchan por allá, por Zoom? Sí, sí, te Súper. escuchamos. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer evento de la Red de Investigación y Creación sobre Cuerpo, Emociones y Sentidos. Es un placer para nosotras darles la bienvenida a este espacio nuevo y también con una invitada de lujo que es Aranka Sherping. Y pues nada, le doy la palabra a la doctora Olga Sabido. Gracias. Pues igual que tía, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Nos da muchísimo gusto. Como ya señaló Tian, esto forma parte de un cuerpo de investigación que estamos echando a andar y que pues de alguna manera encabezamos varias de nosotros. Claudia Elisa López Miranda, que está acá, Úrsula Mares Figueras, que también está acá, Gonzalo García Espinosa, Tian Ramos Betancur, y también tenemos quienes están participando, como Carlos Vizcaya, Pedro Alberto Tracamontes, Diana, y voy a presentar a nuestra invitada, quien inaugura este espacio con su conferencia, el espacio ya, digamos, que estamos compartiendo de forma externa. Ella es Aranka Sherpi, es geógrafa de la Universidad de Chile, especialista en políticas de cuidados con perspectiva de género por Claxo. Tiene un máster en hábitat residencial de la Universidad de Chile y actualmente está haciendo un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, y tenemos el gusto de que esté aquí en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco realizando una estancia de investigación. Como ya hemos anunciado, ella nos va a presentar la conferencia Mapeando interseccionalidades, geografías emocionales y sensoriales desde una perspectiva feminista. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos los presentes acá en la universidad y también a quienes nos están escuchando de manera virtual. Como decía Olga, yo soy chilena, soy geógrafa. Actualmente estoy estudiando un doctorado en Barcelona, así que también tengo la condición de migrante en este momento. Y estoy haciendo una estancia de investigación con Olga a propósito de que estoy en un momento en el que me hacía muy necesario poder compartir saberes con ella en particular por toda su trayectoria del estudio del giro sensorial en las ciencias sociales, y ha sido realmente un gran agrado estar con ella acá y compartir reflexiones en torno a eso. Les voy a presentar lo que es una parte de mi investigación doctoral. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Intermaps, que forma parte de la Universidad Pompeu Fabra, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, donde eh, trabajamos con un grupo muy interdisciplinario eh, de compañeras y sí, de compañeras principalmente, que hacemos parte de esta investigación que desarrolla una herramienta y que les voy a presentar a continuación. Situar la interseccionalidad, la siguiente, por favor. Situar la interseccionalidad en el núcleo del feminismo negro no es una precisión genealógica para nosotras, sino más bien una posición política y epistemológica. Por eso nos parecía importante partir con esta lámina para visibilizar las voces y los cuerpos de aquellas mujeres desde los cuales surge el concepto de la interseccionalidad, y nos resulta fundamental
presentarlas para evitar este blanqueamiento de los conceptos y para reconocer también cómo las mujeres negras han producido conocimiento y cómo son actores centrales de la lucha contra la discriminación. Autoras como Angela Davis, Patricia Hill Collins y Kimberly Crenshaw son algunas de mis referentes que nos han ayudado también a desarrollar nuestra investigación. Para entender qué aporta Intermaps, que este proyecto, no hace falta volver a explicar por separado las tradiciones de la geografía emocional feminista, interseccionalidad o el sí crítico, que son como los ejes centrales de mi investigación, sino que más bien queremos ponerlas en diálogo en este trabajo, y el proyecto se sitúa precisamente en este cruce entre la interseccionalidad, la geografía emocional y feminista y los sistemas de información geográfica críticos para una visualización feminista. Y lo que hace este proyecto es articular los tres campos con una propuesta cuantitativa de gran escala, capaz de analizar cómo estas desigualdades se experimentan emocionalmente en el espacio y cómo pueden ser visualizadas también para simplificar su análisis. Y es justamente este vacío que hoy existe en la literatura del cruce de estas corrientes, lo que espera hacer el proyecto de Intermaps a través de Release Map, que es la herramienta que les voy a presentar a continuación. Los Release Maps son una imagen sencilla, que les voy a presentar más en detalle, ahora no se ve tan grande en esta imagen, pero que busca simular un mapa de relieve en el que las colinas representan el malestar y los valles representan el confort o el alivio. Entonces, lo que hace cada participante que ha trabajado con nosotros es dibujar digitalmente ese relieve. En un inicio esta herramienta se desarrolló de manera como análoga con lápiz y papel, pero ahora ya hay una web donde pudimos registrar el contenido de este proyecto. Pero lo que hacen es rellenar digitalmente ese relieve de la experiencia en relación con 9 ejes de desigualdad, que son género, orientación sexual, racialización, edad, discapacidad, clase, religión, idioma y cánones estéticos, y 11 tipologías de lugar que van desde espacio público, espacio de trabajo, espacios virtuales, espacios naturales y así. Y a partir de esta herramienta se articulan 3 dimensiones analíticas, que es la dimensión social, la que capta las estructuras de poder de la interseccionalidad, una dimensión geográfica que sitúa esta experiencia en el espacio de la ciudad, y una dimensión emocional que las registra mediante un campo de 17 emociones que pudieron registrar y un índice de malestar de 0 a 100. Sí, la innovación metodológica clave es que no recoge solo posiciones, sino que también los efectos, es decir, no solo quién eres, sino también cómo se viven estas discriminaciones en torno al sexismo, el racismo o la transfobia en lugares muy concretos. Y esa distinción nos ha permitido también ir más allá de las categorías fijas con las cuales se analizaba en un inicio la interseccionalidad. La herramienta plantea distintas preguntas en torno a estas 2 dimensiones que mencionaba anteriormente. Por un lado están las posiciones y por otro lado los efectos. Seguimos con los aportes de la interseccionalidad en torno a la visualización de las posiciones sociales, y en particular en el proyecto partimos de la metáfora de la manzana y sus distintas propiedades como el color, el sabor, que las hacen distintas, o el tamaño, y que remite en este caso a sociales. Ahí lo que se ve en el video es que se le está preguntando a cada participante por su edad, su género, su orientación sexual, su color de piel, su origen étnico, el lugar donde nació, sus ingresos económicos, etc. Así, en lugar de pensar todo esto como hebras separadas, las entendemos como elementos constitutivos de una misma manzana. A partir de esta lógica, la idea es recoger los datos del perfil que se construyen en un avatar, que es la manzana final. Por ejemplo, si se puede volver atrás y después de eso, cada parte de la manzana acá representa el género, la raza, las semillas son la edad, la cáscara es la orientación sexual, y de este modo cada participante configuró su avatar o su propia manzana, lo que nos permite a nosotros visualizar las posiciones sociales de quienes trabajaron en la investigación.
Ahora sí, lo siguiente, gracias. Por otro lado están los efectos que remiten los participantes a cómo viven las estructuras de poder y cómo el sexismo, el racismo, la transfobia operan. Eh, y a partir de ahí, para cada categoría de género, orientación sexual, raza, etcétera, las personas participantes escriben sus comentarios explicando cómo se sienten cada punto eh, y evaluando esta experiencia de 0 a 100 en un nivel de malestar-bienestar. Seleccionan emociones asociadas a esa experiencia y también nos entregan un comentario más complejo que nos ayuda también a entender cuáles son las narrativas que están tras esta experiencia. Y de esa manera se dibuja digitalmente el Relief Map, que es lo que les presenté en un inicio. El siguiente, por favor. Este es un ejemplo de Relief Map. Lamentablemente no se logra distinguir muy bien ahí el comentario que hace esta persona, pero lo voy a hacer zoom acá. Por ejemplo, esta persona... ay, ¿yo hice zoom? Ah, genial. Genial, muy bien. En este Relief Map podemos hacer clic en cada uno de estos puntos, que son como los que me parecieron más interesantes resaltar de este en particular. Por ejemplo, para esta persona, según su género, ella manifiesta un nivel de disconfort de entre 80 y 90% y dice, es horrible estar en una comunidad de hombres online y que se enteren de que eres mujer porque te sexualizan y te humillan. Esto es particularmente en los espacios virtuales. Luego, si vemos qué pasa en la casa, también manifiesta un malestar alto de 100%. Esta participante menciona, mi madre me juzga muchísimo a tal punto de insultarme hasta que tuve que ocultar de nuevo mi orientación sexual para que me aceptara. Luego, en los centros de salud, por estándares de belleza, también manifiesta un alto malestar entre 50 y 60 y menciona, me perseguirá toda la vida cuando los médicos no tenían ningún reparo en llamarme gorda cuando era pequeña en vez de buscar un discurso o sinónimos que no me hicieran daño. Ahora sí podemos ir a las... Y finalmente, sí se puede... se incorporan... también una clasificación de estos lugares, lo que nos permite articular la reflexión más integrada de la experiencia, donde pueden catalogar los espacios como opresivos, neutros, de alivio o que no los usan, también como controvertidos. Finalmente, la herramienta permite que los participantes agreguen también puntos en un mapa. Estos datos georreferenciados son sobre la experiencia vivida y son libres de integrar al mapa. A partir de ello, se pide que identifiquen lugares concretos y añadan comentarios asociados a la experiencia en ese lugar, emociones y su experiencia concreta. Pueden también seleccionar un punto que puede ser la intersección de una calle o puede bien abrirse un radio donde seleccionen un continente, un país o una plaza. Y las significantes que están asociadas a eso son muchas veces para los resultados que obtenemos muy distintos. Bueno, en el proyecto partimos de la idea de que cuando determinadas combinaciones de posiciones sociales eh, y espacios se leen, no, perdón, cuando existe determinada combinación de posiciones sociales y espacios determinados, se dan dinámicas de desigualdades emocionales, ¿no? Hay ciertos cuerpos que se sienten de manera diferente según el espacio que están habitando, por sus condiciones en este caso, orientación sexual, género, racialización, etc. Y el problema que nosotras vimos es que en la literatura suele abordar por separado estas identidades o estos problemas, el problema de la raza, el género, la orientación sexual, y en este caso la herramienta lo que hace es integrarlo todo y ver los perfiles por separado en el fondo para poder leer la experiencia más allá de una sola identidad o de un solo problema identitario.
Y frente a ese vacío proponemos la idea de las cartografías interseccionales como punto central del proyecto. A partir de ahí me pregunto cómo modelan las posiciones sociales interseccionales y los contextos espaciales de la vida cotidiana, las experiencias de comodidad e incomodidad, y de qué manera varían estas entre los espacios, en particular urbanos, domésticos e institucionales. El estudio del proyecto recogió 1.009 participantes que nos permitió tener datos acerca de su experiencia, como les decía, en 11 espacios, atravesando 9 ejes identitarios y además geolocalizando cerca de 3.000 puntos en el mapa en toda Cataluña y el mundo. Pero para mi investigación decidí seleccionar la muestra de residentes en Barcelona. Obviamente son muchas las narrativas a analizar y esto me parecía como lo más abordable. Mi muestra son 476 residentes y ellos presentaron información acerca de sus experiencias eh, en 11 espacios, pero yo solo voy a seleccionar los espacios del entorno urbano, que son el espacio público, los centros de consumo y de ocio, y también el transporte público, por un lado. Por otro lado, la casa, el espacio doméstico, y finalmente los espacios institucionales, que son los centros de administración pública, los centros educativos y los centros de salud. El diseño para abordar esta muestra es de carácter mixto porque tengo una gran cantidad de datos que me permiten hacer análisis cuantitativos, pero también, como vieron, cada participante ingresó comentarios acerca de las narrativas asociadas a sus experiencias. Entonces eso nos va a poder ayudar a leer y interpretar también cuáles son los patrones que se dan tanto espaciales como identitarios. Y eso me permite comparar por primera vez cómo varía esta experiencia emocional en distintos espacios. Ahora la siguiente, por favor. Acá les voy a presentar algunos de los relief maps agregados. Este relief map concentra la muestra de todas las mujeres, de las 400 y tanto, estas son solo las mujeres, y como podemos ver, en el espacio público es donde manifiestan mayor malestar por género, ¿ya? Y luego también en el transporte público. Ahora, si vamos al siguiente relief map, en el caso de los hombres, ellos manifiestan malestar, pero en este caso el malestar que manifiestan es por motivos de lengua. Lo leemos principalmente porque nuestra muestra tiene un gran componente de población catalana y en Cataluña se está perdiendo cada vez más el uso del catalán como lengua principal y eso lo manifiesta la población de Cataluña como un problema, y para los hombres de nuestra muestra este es como su mayor malestar en comparación al malestar que viven las mujeres por género en el espacio público. En los espacios de administración pública, por ejemplo, la población no blanca manifiesta un alto malestar por motivos de racialización, pero cuando comparamos la población blanca vemos que el mayor malestar se manifiesta en el transporte público o en el espacio público, pero por motivos de género. Y si vemos dónde está la línea de la racialización, como pueden ver, está bastante lisa y no varía entre los espacios. Luego, si analizamos la población de mujeres no hetero, las curvas del relief map están más acentuadas en género, en transporte público y en espacio público, pero si vamos a compararlo con el siguiente relief map, que son los hombres heteros, podemos ver que acá, si bien el género también está alto, hay una concentración de malestar en los espacios de consumo que llama la atención, que es asociado a los cánones estéticos, al género y a la clase.
Luego, si vemos la población de 8 a 16 años de nuestra muestra, vemos que el mayor malestar que se manifiesta es por cánones estéticos en centros educativos y también en el espacio público. Y en el análisis de la población de 70 años o más, nuevamente es la lengua, uno de los motivos de malestar que se manifiestan en el espacio público, en los espacios de consumo, y hay una concentración alta de motivos de malestar por discapacidad, por lengua y también por edad en el transporte público. Lo siguiente. Bueno, uno de los resultados que he visto hasta ahora, sin analizar aún las narrativas, simplemente viendo los datos cuantitativos y como haciendo un análisis más general de la muestra, en el espacio doméstico la respuesta que encontramos desafía esta creencia del hogar como un refugio, porque para las mujeres y para la población LGTBIQ+, el índice doméstico de malestar es de un 12 como promedio, lo que nos dice que es un malestar alto, porque cuando analizamos el espacio público urbano, por ejemplo, que se supone que es mucho más hostil que la casa, este tiene un índice de un 13. Entonces hay una diferencia de un punto entre el espacio público y la casa cuando las personas usualmente nos sentimos más cómodas en nuestro espacio doméstico. Acá, esa diferencia marginal nos dice que para la casa, para muchos perfiles no es segura y no es más segura que la calle, pero el hallazgo más sorprendente de este punto es que hay una inversión de los ejes, porque si en los espacios urbanos el género es el motivo por el cual se domina el malestar, en la casa es la clase social. Y esto toma un mayor protagonismo con un índice de un 18%, o sea, perdón, 18 puntos de malestar, muy por encima del género, que son 7 puntos. O sea, las personas se sienten más mal en su casa por su condición de clase que por su condición de género. Y esto da cuenta como de la precariedad habitacional. No olvidemos que mi muestra la recogimos en Cataluña, en Barcelona, donde actualmente hay un alto índice de personas sin casa, sin vivienda, el problema está cada vez más acrecentado y la precariedad habitacional ha amplificado todas las demás discriminaciones que se vive en este lugar en particular. Y este efecto se vuelve aún mayor cuando analizamos a las personas no binarias, donde su índice de clase en casa es de un 37 puntos. Es decir, si la media para toda la población analizada en casa era 18, para la población no binaria es de 38. Suben 20 puntos el malestar. ¿Por qué el análisis que hemos hecho hasta ahora, que es muy general, pero es que sin recursos económicos para independizarse no hay salida de hogares hostiles que dan cuenta de comentarios como el que les decía antes en el Relief Map inicial, donde esta chica decía que tenía que volver a esconder su orientación sexual porque no era aceptada en su casa? Y las emociones que caracterizan al espacio doméstico también son diferentes, son vergüenza, soledad y humillación, y el marcador como que se repite en cada uno de los relatos es el rechazo familiar y también la vigilancia a las normas de género dentro del hogar. Lo siguiente. Eh, Lo siguiente tiene que ver con los espacios institucionales, espacios que en general entendemos que por su diseño son universales, como los centros de salud, los centros educativos y los centros de administración pública. Nos dicen que las personas no binarias tienen un mayor índice opresivo en toda la muestra, con un 23% de observaciones que están clasificadas como opresivas. 7 puntos por sobre el grupo de referencia, que son los hombres blancos. Y esta cifra es consistente en las tres instituciones.
marca 17 puntos en salud, 17 en administración, 15 en educación, es decir, la hostilidad no varía según la institución, sino que es estructural en todos estos espacios. Lo que sí varía es que el eje de la desigualdad se activa de manera diferenciada en cada institución. Por ejemplo, para los centros de salud, el epicentro de la discriminación es por género, porque la explicación que damos es que hay una mirada clínica que patologiza e invisibiliza la disidencia, por ejemplo, para esta población de LGTBIQ+, donde están incluidos los trans no binarios. Eh, y las emociones que manifiestan para estas personas no binarias en salud son la frustración y la angustia frente precisamente a un sistema que no los reconoce. Y en la educación, que es el único espacio donde la clase supera el género y como eje dominante. ¿Por qué? Porque la escuela reproduce esta distinción social y simultáneamente también em, reproduce el hecho de una vigilancia corporal. Acá también el eje de los cánones estéticos está bastante alto respecto a las otras condiciones de opresión. Para las personas no binarias, la emoción dominante acá no es la frustración como la anterior, sino el rechazo por la exclusión precisamente a un espacio educativo donde ellos buscan un sentido de pertenencia, pero son rechazados por su condición eh, y orientación sexual. Finalmente, en los espacios de administración pública se concentra un mayor índice de discriminaciones de carácter cultural. Acá el idioma, el origen y la situación administrativa son las que crean esta fricción en la pertenencia o en la comodidad de la población de esta muestra. Acá quienes hablan solo castellano marcan solo 2 puntos más de malestar sobre los que son catalanoparlantes. ¿Por qué? Porque si vas a un espacio de administración pública, en general te atienden en catalán aunque seas latino, aunque ellos igual te entiendan en castellano, te entienden en catalán. Hay algunas personas obviamente que cambian, pero pueden seguir hablándote en catalán y tú tienes que acostumbrarte a eso. Y esta frontera lingüística del bilingüismo, que en el fondo igual los barceloneses igual hablan castellano y hablan catalán, opera como un marcador de pertenencia para las personas que hablan castellano, porque no es tanto la diferencia entre un catalano parlante y alguien que habla castellano, son solo 2 puntos. Sin embargo, esto se modifica radicalmente cuando alguien no habla ni castellano ni catalán, porque esta población marca 9 puntos por sobre la muestra base, que son los catalanoparlantes. Es decir, en espacios administrativos, la lengua resulta ser un motivo de malestar muy alto. Y un dato transversal es el efecto racial en todas las instituciones, el más pronunciado en todo el corpus de nuestra muestra, con una brecha de 5 puntos entre personas blancas y no blancas. Porque, bueno, lo que vemos es que las instituciones que son diseñadas para garantizar derechos en igualdad de condiciones están reproduciendo jerarquías raciales con más intensidad que incluso el espacio público. Finalmente, el espacio público, que está dado por información acerca de experiencias en el transporte público, el espacio público y los espacios de consumo y ocio. En este análisis, lo primero que salta a la vista es la matriz de datos, es que existe una importante brecha de género. Las personas LGTBIQ+ y mujeres tienen un índice de malestar de 22 puntos en el eje de género frente a 7 puntos de los hombres heterosexuales. Una diferencia de más de 14 puntos. Y el espacio público alcanza un índice de 25 puntos para el grupo A, que son las mujeres y las personas LGTBIQ+, incluyendo los hombres gays. Y un 11% de sus observaciones se clasifican como opresivas, frente a un 4% del grupo de referencia, que son los hombres blancos. Hay otro hallazgo que
que amplifica este panorama o que nos da también otros antecedentes, que es el eje cultural, la raza, el idioma y el origen de esta población. El patrón se invierte, los hombres heterosexuales presentan un índice ligeramente superior al de las mujeres y la población LGTBIQ+. Eso significa que la discriminación racial opera de forma transversal sin esta protección de género o este privilegio de género que ha beneficiado a esta muestra de hombres en su experiencia en el espacio público, porque sus motivos de malestar dan cuenta de que la raza, el idioma y el origen son su mayor motivo de malestar. Un tercer hallazgo es que cada espacio amplifica un eje de desigualdad diferente. El espacio público es el epicentro del género, como les decía, 25 puntos para el grupo A de mujeres y de personas LGTBIQ+. En los espacios de consumo y ocio se amplifica la discriminación por clase social y por cánones estéticos. Y en el transporte es comparativamente el espacio, entre comillas, más democratizador en términos de clase. Y finalmente, algo que me parece especialmente importante es que el grupo de mujeres y personas LGTBIQ+, reporta un sentimiento de empoderamiento 3.8 veces superior al grupo de referencia, que es el grupo de hombres heterosexuales, a pesar de tener un índice de malestar 3 veces superior. Y esto podría darme como una luz de algo que investigar en las narrativas, de que empoderarse no es una señal como de bienestar, sino es más bien una respuesta de agencia ante la adversidad que significa habitar el espacio público o los espacios urbanos. Para ilustrar en particular los hallazgos del espacio público, quisimos cruzar los datos que nos entregaron los participantes acerca de sus experiencias geolocalizadas, que es la última parte de la herramienta del Release Map. Y lo que pueden ver ahora es una prueba de mapeo, son mapas hexagonales. Cada hexágono representa la intersección de dos variables, la frecuencia de participantes en el grupo, que reporta miedo, preocupación o ansiedad en esa celda, y la intensidad promedio de malestar, reportada también en estas ubicaciones, porque como les decía antes, cada punto nos entrega un índice de malestar y bienestar y emociones asociadas. Entonces acá solo fueron seleccionados los puntos que reportaban miedo, preocupación, ansiedad. Acá estoy comparando dos grupos, el grupo A, que son mujeres y personas de la población LGTBIQ+, y el grupo de hombres heterosexuales. Como podemos ver, existe una clara diferencia en la representación visual geoespacial de la concentración del malestar entre hombres y mujeres. El grupo A, que es el grupo de las mujeres, muestra una distribución mucho más difusa del malestar y de los sentimientos de ansiedad, miedo, preocupación. Y el grupo B de hombres heterosexuales está muy concentrado en el centro de la ciudad, especialmente en un barrio que habitan principalmente migrantes, que es el Raval. Acá podemos ver como algunas de las narrativas, los comentarios abiertos en el mapa de las mujeres y personas LGTBIQ+. Acá dice: cuando voy sola siento angustia, a la noche de vuelta de la fiesta no me he sentido segura por miradas incómodas y comentarios. Evito caminar sola por la noche por esta zona, siempre me he sentido insegura. Hay muchas miradas de hombres. Abusaron de mí cuando era pequeña. En especial a la noche y en el transporte público he vivido situaciones peligrosas. Es una zona con un ambiente difícil por la noche, especialmente para las mujeres. Es una zona insegura por la noche, especialmente para una mujer sola.
he recibido comentarios incómodos por parte de hombres. He visto y vivido experiencias machistas y homófobas en este barrio. He sentido por la noche, incluso estando acompañada. Miedo por la noche, perdón. He sentido miedo por la noche incluso estando acompañada. En momentos de ocio nocturno he sentido inseguridad. Esta es una zona insegura, especialmente por la noche si va una persona sola. Un hombre me ha intentado entrar al portal de mi casa cuando tornaba de la fiesta borracha. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver otro ejemplo de narrativas de hombres heterosexuales en el mapa. Dicen, me siento bien, pero me agradaría poder vivir con mi pareja e independizarme sin la ayuda de mis padres. Hay veces que veo situaciones de discriminación, violencia, etcétera, que dan preocupación y rabia. Las veces que transito por zonas más turísticas de Barcelona, sobre todo a la noche, siento rechazo y ganas de no pasar más. El tipo de turismo de hoy día se recibe en esta zona no aporta nada y suma a la discriminación. La Plaza de Arcos es uno de los puntos más altos de Barcelona de concentración de extrema derecha y he vivido situaciones muy violentas causadas por los nazis. He participado en manifestaciones con una gran violencia policial en esta zona. Eh, ahí me perdí con el catalán. Eh, tengo una relativa sensación de angustia porque ha habido un apuñalamiento. Hay cierta tristeza y preocupación por la masificación y gentrificación. No me siento como en casa en relación a mi lengua. La gente de los locales no me entienden. Por la calle solo escucho catalán, castellano o inglés. El catalán ha desaparecido de todo el mundo. No me siento bienvenido. El camino que hacemos para ir al colegio siempre vemos por lo menos alrededor de 8 indigentes todos los días, la mayoría drogados. Mientras que las mujeres experimentan emociones de miedo, ansiedad y preocupación por su seguridad física, los hombres heterosexuales experimentan malestar o emociones relacionadas a situaciones específicas como el turismo, la política, el comportamiento de la policía, etc. Al analizar los comentarios abiertos del Relief Map, que son distintos a los que nos entregan en los espacios geolocalizados, el resultado es similar. Por ejemplo, esta es una comparación de comentarios recopilados de participantes sobre su experiencia en espacios públicos según el género. Y para las mujeres, la palabra más común incluye el miedo, sola, ropa y ataque. El comentario de los hombres, o los que he destacado acá, dicen, a veces presiento que se me valora de forma negativa solo por el hecho de ser un hombre, pero es desentendible sabiendo que quien más hace ruido es quien más representa un grupo, por desgracia. Raramente he sentido miedo, solamente algunas veces por la noche cuando estoy solo. No es una sensación de malestar como tal y tampoco si es por una causa del género, pero a veces no me siento del todo cómodo en espacios públicos si percibo que me están mirando mucho o de una manera inusual. Seguramente es una cuestión de percepción individual, pero me da rabia. Por otro lado, los comentarios de las mujeres, cuando voy sola a sitios públicos me siento muy observada, siento miedo de ser agredida, miedo en algunos momentos por si me atacan, tengo miedo siempre que salgo sola, miedo debido al acoso callejero, siento miedo a ser mujer y andar sola, y esa clase de comentarios. Ahora sí, para cerrar y para articular lo que creo son las contribuciones más importantes hasta ahora. Por un lado, la contribución teórico-metodológica que implica hablar de cartografías interseccionales como un marco integrador que articula las posiciones sociales, las emociones y también en un futuro espero las percepciones a través del análisis de las narrativas. Y decir de que si resulta bien el trabajo de análisis de las narrativas, que son bastantes. Por primera vez se podrían
representar en un mapa, en una cartografía a escala cuantitativa representativa de esta muestra, el análisis interseccional, lo cual es el desafío más grande que tiene la investigación en la representación cartográfica. Y por otro lado, uno de los elementos interesantes a analizar es que las emociones, como vimos, no son solo subjetividades individuales, sino que son medibles, son espacializables y también son sistemáticamente desiguales según quién seas y dónde estés. De este marco también emergen dos tipologías, que uno es la precariedad doméstica, que es lo que les mencionaba anteriormente, que el hogar es tan opresivo como la calle para algunos perfiles, y la vigilancia institucional, que es que en algunas instituciones existen mecanismos de reproducción de jerarquías sociales a través de la discriminación por motivos de raza, de lengua o de origen. Lo siguiente es la contribución metodológica, que es que los Relief Maps es la primera herramienta integrada de análisis interseccional en el espacio. Las decisiones críticas que se tomaron en el diseño de esta herramienta van de recoger posiciones sociales y sus efectos, las combinaciones de datos cuantitativos y cualitativos y georreferenciados con un mismo instrumento y una misma muestra. Y la tercera es empírica, que es más o menos lo que les he presentado hoy, que es solo una parte de los datos que manejamos. Los datos de Barcelona demuestran que la brecha de género supera los 14 puntos entre grupos, que la clase es el motivo de discriminación o de malestar que domina en casa, y el género en la calle, que las personas no binarias son el perfil más vulnerado en todos los espacios analizados y que el efecto racial es el más pronunciado en instituciones, son el más pronunciado en instituciones que en el espacio público. Y todo esto, el análisis de los datos, de las narrativas, de las pocas narrativas que hemos podido analizar hasta ahora de toda nuestra muestra, nos dice que mapear las desigualdades no es solo un ejercicio académico necesario, obviamente, sino que también es un acto político feminista de seguir insistiendo en que esto sigue pasando y que mientras no las políticas públicas y la sociedad en su conjunto y también las organizaciones sociales no tomemos cartas en el asunto y em, no lo tome como un problema real, va a seguir ocurriendo. Esta herramienta es muy interesante porque analizan datos de manera cuantitativa. Obviamente hay mucha información disponible acerca de encuestas a nivel nacional en todos los países que nos dicen un poco esto, pero el análisis interseccional y espacial es lo que nos podría ayudar incluso para políticas urbanas y de urbanismo feminista, para pensar los espacios desde las personas que los habitan, con sus necesidades y a través de sus experiencias vitales. Así que muchas gracias por su presentación. Puede compartir. Bueno, acá es para los que están de manera virtual, la página de Relief Map es pública. Para todos los investigadores e investigadoras que quieran hacer sus propios proyectos. Escaneando ese código se puede entrar a la web y crear su propio proyecto. Como vieron, los Relief Map tienen un eje vertical, un horizontal. Ustedes pueden modificar los espacios del espacio, o sea, del eje horizontal. Hay personas que han trabajado los Relief Map desde el cambio climático, otros desde la experiencia especialmente en el espacio público o también en los espacios universitarios, y de ese modo se va modificando para ser una herramienta útil abierta a todos los investigadores que quieran hacer un análisis interseccional en sus proyectos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aranka, por esta presentación. Vamos a dar pie a los comentarios de quienes estamos acá, de quienes están en línea. Puede haber dos modalidades: que lo formulen en el chat
o que tomen la palabra, como ustedes prefieran. Yo solamente quisiera señalar que me parece como muy interesante poner sobre la mesa el alcance que puede tener un proyecto colectivo de esta magnitud, ¿no? O sea, como todo el alcance en términos de muestra, en términos tecnológicos, y me imagino que también la discusión teórico-metodológica debe ser riquísima, habiendo tantas personas participando en el proyecto. Me parece también como muy interesante que pone sobre la mesa y en particular para el seminario el ensamblaje entre lo emocional, lo sensorial y lo espacial, ¿no? O sea, y creo que incluso continúa una discusión que previamente teníamos en este espacio porque aquí muestras cómo esta espacialización de la interseccionalidad es muy interesante considerar justamente el espacio porque pueden prevalecer ciertos ejes de opresión y que varían dependiendo del espacio, ¿no? O sea, eso se me hizo como súper interesante en datos, ¿no? Quisiera que en algún momento, o sea, no como pregunta, sino en algún momento nos hablaras un poquito más de los alcances del análisis más cualitativo y de las reflexiones a las que te ha llevado más el dato cualitativo, porque creo que el cuantitativo está súper interesante y dice mucho porque justamente se logra ver, pero de las narrativas que has podido avanzar, si has podido avanzar algo en este tiempo, si nos los compartes, pero si quieres verlo juntando esto con las preguntas que se vayan acumulando. Entonces, de aquí presentes, ¿quién quiere participar? Hacer un adelante. Pero a ver si es que entendí bien, ¿no? Pero me pareció súper relevante que aunque es un análisis sobre interseccionalidad, en el caso de las mujeres, las emociones del miedo, la angustia y tal, están muy relacionadas con el género. Y en el caso de los hombres, esas emociones como que se vinculan con cosas más variables, o sea, la clase, la racialización, etcétera. Y eso, o sea, ese dato es fundamental porque refuerza lo que hemos dicho como históricamente las feministas, ¿no? O sea, que no es que los hombres no sufran o no perciban emociones negativas, sino que esas emociones están relacionadas con un montón de desigualdades, intersecciones, ¿no? La racialización, la clase, un montón de cosas, pero no particularmente con el género. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque a pesar de ser sobre interseccionalidad, se subraya como que en el caso de las mujeres hay una variable que es más importante, ¿no? El género. Sí. Bueno, y tengo una duda. Como que no me quedó claro lo de, como que en la casa domina el asunto de clase y en la calle domina el asunto de género. O sea, porque lo de la casa no entendí si como clasismo dentro de la casa o más bien una cosa asociada con que no hay vivienda. Sí. Punto la... Gracias. Si quieren hacer... Bueno, tengo una pregunta, cuando pueda responder con todas. La parte en la diapositiva donde vienen los colores moraditos, rositas, perdón por lo coloquial, nos puedes como dar como una traducción de, hay un color en específico en la esquina que es un color no grisáceo. En el mapa. Ajá, bueno, en el mapa hay una moradito rosa. Esa. Por ejemplo, este color de la esquina inferior derecha, ¿cómo se puede traducir? O sea, ¿qué significa ese color en términos del mapa? Ok. Y bueno, solo como una nota adicional, digo, está increíble el trabajo que hacen colectivamente. Y justo aprovechando hoy que además en la intervención anterior hablamos con yo en su momento, justo también para la tesis de maestría, hice un mapeo de la discriminación en la Ciudad de México y claramente es una cosa en pañales comparado con lo que ustedes colectivamente hacen. Y también retomé a Crenshaw porque es un análisis interseccional. Después les comparto la idea, pero justo es muy impresionante ver cómo hay como este traslado o este interés
cartográfico, espacial, sensorial incluso, de lo que generan cómo las ciudades, los espacios cotidianos moldean el orden social, moldean la vivencia particular y cómo esa vivencia justo nos genera, o más bien intermedia, o es intermediario en cómo nos apropiamos de los espacios. Claro. Me acordaba mucho, una de las premisas que detonó aquella investigación era un letrero en una cómic que decía que las gordas pagan doble, ¿no? Y era como toda esta violencia espacial, cómo modifica nuestra experiencia y nuestra relación con entornos tan cotidianos como el transporte público o el andar por un parque, ¿no? Entonces, me parece bien impresionante justo todo lo que se puede lograr desde la interseccionalidad. Y solo tal vez agregaría una pregunta al final, como después de últimamente sé que hay un debate en torno, bueno, un debate slash crítica a la interseccionalidad, que la interseccionalidad ya no es suficiente para explicar por sí mismo las formas en que hay una vivencia multidimensional de las discriminaciones, no ser mujer, no ser una mujer trans, ser una mujer con discapacidad, una mujer trans con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en función justo de este trabajo interseccional a estas críticas que se hacen a la propia interseccionalidad? Ajá. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una duda. Sí. Ay, bueno, primero, felicitarte a ti y a todas las personas que están involucradas en este proyecto, porque es una cosa impresionantemente increíble. O sea, me quedo como muy impresionada, la verdad. Porque justamente es muy difícil lo que mencionabas al principio, ¿no? O sea, mencionabas que en la literatura y la teoría como que cada una de las categorías está como de forma independiente, ¿no? Y el hecho de que lograran como hacer ese match y de una manera pues tan sistemática y como muy concreta y visible, o sea, porque se pueden leer los datos como decía la doctora Olga, solamente con mirar, ¿no? Cuantitativamente es un trabajo que yo creo que llevó muchísimo, muchísimo tiempo y sobre todo también, como se mencionaba, mucho debate, incluso mucho diálogo entre disciplinas. Y en ese sentido yo te quería preguntar, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cómo los entrevistados o bueno, las personas que hicieron uso de la herramienta, pues podían desplegar un menú de opciones donde se manifestaba lo que podían llegar a sentir y el malestar. ¿Cómo lograron, bueno, sí, o sea, si quieres grandes rasgos, ¿no? Como poder concretar esos ítems, ¿no? Porque me imagino que era una cosa que está vinculada un poco como a la teoría y a las dimensiones que querían ver, pero me parece que fue un trabajo titánico poder decir, son estas 10, ¿no? Y eso, o sea, y tratar como de ser parsimonioso en no tener demasiadas, pero, o sea, porque ser demasiado extenso, pero también tener esta intuición y también esta fina, pues esta como cuestión fina de que cada categoría y cada ítem no se repitiera, no sé, como que fuera muy específico, pues, ¿no? Sí. Porque eso da pie a que se pueda tener como todo este desplegamiento, ¿no? De los datos. Y bueno, sería por ahí y pues muchas felicidades. Está increíble el proyecto. Gracias. Paula Soto está en línea y levantó la manita. Así que, Sí, hola. Hola, buenas tardes, buenas noches por aquí. Un abrazo para todas, todes. Ah, bueno, me gustó mucho lo que están haciendo. Yo he conocido un poco el trabajo de María Rodó y la dimensión que tiene ahora no la tenía, la verdad. Entonces me parece que en términos como de extensión del proyecto es alucinante. Em, Creo que hay unas tensiones que es importante pensar. La primera es cómo em, la relación cualitativa y cuantitativa. Sabemos que el mapa no es el territorio. El mapa es una representación posible del territorio, pero ¿cómo abordamos el territorio desde una experiencia más vivida de ese territorio? Y lo pienso porque para quienes venimos trabajando, por ejemplo, las dimensiones emocionales del miedo y sus articulaciones con otras emociones, una de las cosas que intentamos como repensar siempre es que ni los espacios son lugares peligrosos, ni las mujeres, o sea, esencialmente no son lugares del miedo, ni las mujeres son esencialmente miedosas, por ejemplo, sino que se construyen en una relación.
Para entender por qué un lugar puede ser percibido como peligroso, es necesario entender la historia de ese lugar, de la historia de esa persona en relación a ese lugar, para que no quede la representación de la idea como de los lugares mapeados, este punto es peligroso porque alguien lo dijo, sino que cómo construimos esa historia del miedo localizado en determinados lugares. ¿Cómo trabajan esa idea de no esencializar los lugares ni las experiencias de quienes las viven para pensar de una manera mucho más relacional? Eso por una parte. Y por otra, Em, yo creo que una de las aportaciones más importantes es a diversificar la noción del mapa. Yo creo que eso en términos feministas, en términos políticos, es muy importante, porque uno podría decir esto son gráficas. O sea, son gráficas las que se obtienen. En el caso de lo que tú presentaste ahora último, como de los puntos que aparecen en ese instrumento que ustedes construyen, que cada investigadora construye, ahí ya se puede trabajar como más con la noción como un mapa tradicional, cartográfico, de SIG y todo. Pero ¿en qué medida eso también rompe con la idea original de los mapas de relieve? Que era pensar en esta analogía del paisaje, que es un concepto además geográfico que tiene mucho peso y mucha tradición dentro de la disciplina, y se transforma finalmente en un mapa cartográfico tradicional. ¿Cómo es ese tránsito que hacen en términos de representación espacial? De las gráficas iniciales, que me acuerdo cuando yo hago a leer a los estudiantes, a las les estudiantes, cómo se hacían a mano, después cómo se hacen a través de una aplicación, y ahora que están expandiendo esta visión como vuelta casi tradicional al mapa cartográfico. ¿Cómo hacen esa transición? Dejamos de escuchar, disculpen. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios, por estar presentes hoy. Para mí es realmente muy importante este espacio porque estoy en una etapa inicial de mi doctorado, llevo apenas un año y en este proceso he tenido que conocer la herramienta porque, bueno, esto fue recogido en los últimos 4 años, yo me incorporé hace un año al proyecto y soy la única geógrafa, además de todo el equipo. Entonces, me ha tocado un poco leer desde esta perspectiva los datos y irlos trabajando a prueba y error, ensayo y error. Así que es muy especial para mí también contar con sus comentarios en este momento en particular. En un mes tengo la defensa con el comité para ver si soy candidata a doctora, así que viene en un buen momento. Sobre la primera pregunta que me hacías, Olga, acerca de las narrativas, ese es mi principal desafío hoy, por eso estoy acá también en México y he tenido estas últimas conversaciones contigo, porque eh, las narrativas son muchas, son muy variadas, no hubo en el momento de la recogida de los datos como una conducción necesariamente del proceso, sino que fue muy aleatorio, muy random la clase de comentarios que nos ingresaron. Hay algunos que son muy extensos, otros que son más cortos, hay algunos que no hablan de las percepciones, otros de las emociones. Lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido una codificación del grupo de las narrativas, en particular partimos con las narrativas del espacio, donde nuestra idea era poder hacer como mapas de las emociones, pero también mapas acerca de lo no humano, por ejemplo, aquellas personas que se referían a sus animales o a cosas, artefactos, o también mapas que se referían al tiempo, se hablaban del futuro, del presente, del pasado. Y esas codificaciones nos acercan un poco como a poder escudriñar en los comentarios, que son bastantes. En el mapa son cerca de 3.500. Pero yo todavía no he tenido como la oportunidad de sentarme a leer en profundidad los datos. Lo que he ido haciendo ha sido seleccionar muestras de grupos interseccionales. Entonces, por ejemplo, acá para presentarles estas diferencias como de las narrativas, analizaba solo hombres LGTBI, perdón, hombres hetero versus mujeres y personas LGTBIQ+.
pero sigue siendo como algo muy básico para los desafíos que nos presenta la interseccionalidad, que son precisamente ver qué pasa con todas las otras categorías que nos cruzan como personas. Y ese cruce es posible hacerlo a través de los datos que manejamos y es como mi gran desafío hoy, no poder abarcar eso. Y creo que además es lo que más me urge porque pienso que de estas narrativas voy a obtener información para el diseño de visualizaciones cartográficas que no solo representen lo que se representaba hoy, que era como el punto y su degradación respecto a la frecuencia, que es una cuestión como más cartográfica tradicional, sino que explorar otro tipo de visualizaciones que representen las experiencias más concretas de las personas y los lugares, cuáles son las historias de esos lugares, que es un poco lo que decía la profesora Paula. Em, Luego me habías preguntado, ¿cuál es tu nombre, perdón? Elisa. Elisa, muchas gracias por tu comentario. Me habías preguntado sobre la casa en particular, cuáles eran como lo que pasaba en este espacio. Lo interesante de los datos que tenemos es que podemos analizar los malestares como por grupos por grupos interseccionales, pero también por tipo de malestar. Entonces, yo puedo decir, en este lugar hay un promedio de malestar de 8 puntos por motivos de clase. Pero también hay un promedio de malestar de 9 puntos por motivos de género. Y hay un malestar de 2 puntos por cánones estéticos. Porque nos dicen cuál es su experiencia, según esta identidad en particular, en ese espacio. Entonces, lo que ocurre en la casa es que las personas no binarias, en particular, marcan altos puntos de malestar por motivos de género y por motivos de clase, y la muestra en general marca más malestar por motivos de clase. Entonces, existe esa diferencia que es posible como analizar con los datos más cuantitativos. No sé si respondí. Sí, que es que tal vez me confundí porque mencionaste algo en la exposición como el malestar porque no pueden independizarse. Ajá, porque también, además de por motivos de género, manifiestan que es por motivos de clase su malestar. Porque en el Relief Map lo que hacen es decir, bueno, en casa tengo un malestar de 100 por mi género y también tengo un malestar de 100 por mi clase. Marcan ambos puntos, por eso son varias líneas que van confluyendo en cada uno de los espacios. Sí. Y si puedes poner el mapa, que me habían hecho una pregunta. Sí. Y hacerle un zoom a la parte del hexágono. Ahí está bien, ahí está. Un poquito más hacia allá. Ahí, gracias. Lo que me dice esta leyenda es el cruce entre todos los puntos que marcaron miedo, preocupación y ansiedad y el nivel de malestar y de bienestar. Y en el caso de la frecuencia de participantes, son la frecuencia de participantes que marcaron miedo, preocupación, ansiedad, y la intensidad de la incomodidad es de 0 a 100, ¿no? Entonces, el que tú me preguntabas, que es el de celeste más abajo, tengo una intensidad de la incomodidad que no es alta, o sea, son personas que no perciben este espacio con mucha incomodidad, pero sí que hay una alta frecuencia de participantes que igual marcaron miedo, ansiedad eh, y preocupación en ese espacio. Sí. Y sobre los debates en torno a la interseccionalidad, creo que es algo que está muy presente, al menos en nuestro grupo, eh, sobre todo en esta parte de la investigación. Para mí ha sido muy desafiante poder hacer visualizaciones y poder pensar mis datos sin esencializarlos, como lo que me manifestaba ahora la profesora, y
y haciendo valer especialmente la profundidad de las narrativas, porque ahora yo tengo mapas o análisis que están bastante fragmentados entre dos grupos, ¿no? Como mujeres LGTBIQ+, y hombres. Pero lo que yo quisiera es como profundizar, ir más allá. Esto es lo que me pareció visualmente más atractivo de repente para presentarlo en estos espacios donde tengo que un poco explicar desde cero de qué va la herramienta, cómo hemos ido trabajándola, quizás con los datos más impactantes, pero sí que cuando uno profundiza más en el mismo proyecto, porque algo interesante de la herramienta es que tú puedes crear tu proyecto, se completa por la cantidad de participantes que tengas y luego la misma plataforma te permite analizar los datos. Entonces, en el análisis yo puedo filtrar, puedo poner, no sé, solo las personas que tienen entre 60 y 70 años, que son LGTBIQ+, y que son no blancas y otras más. Solo los que hablan catalano, solo los que hablan castellano y puedo hacer cruces interseccionales muy interesantes, más interesantes y más complejos que lo que presenté hoy, pero me parecía más fácil para introducirme a la gran cantidad de datos hacer este tipo de visualizaciones. Efectivamente, la interseccionalidad no se queda ahí, ha habido como una evolución muy grande entre comprenderla como una suma de discriminaciones y es más bien multiplicativo, ¿no? Como las identidades que nos componen nos hacen sentir no solo de determinada manera en determinado lugar, sino que también van allá más, o sea, son más complejas en la constitución de la persona. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Y eh, muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario. Me olvidé un poco si me habías hecho una pregunta, no me... Bueno, sí, o sea, ¿cómo pudieron lograr que Ajá. las preguntas, o sea, que las respuestas Ajá. fueran como predeterminadas, ¿no? O sea, Sí, sí. con precisión Sí, y sí. sistematicidad. Ese es un proceso en el que yo no participé directamente. María Rodó, que es mi supervisora, desarrolló esta herramienta en su investigación doctoral para el doctorado en geografía. Y lo aplicó en principio en mujeres lesbianas en una población de Manresa, que es parte de Cataluña. Y desde ahí lo fue perfeccionando hasta hoy tener esta herramienta digital que es abierta a todos los investigadores, pero han pasado 5 o 4 años desde eso. Ha habido financiamiento, ha habido un grupo de académicos que ha aportado en el proceso y también de organizaciones de la sociedad civil y las investigadoras que trabajamos con ella. Entonces, fue un proceso muy largo, muy importante, está documentado. Hay una guía de ética que está subida en la página web de los Relief Map, donde se puede consultar cómo fue el proceso de la recogida de datos y es muy, muy lindo e interesante la visualización que se utilizó también para representar esto. Se los recomiendo ver porque fue un trabajo muy importante y ahí se habla precisamente de cómo se definieron cada una de las etapas de la recogida de datos de la herramienta, pero también cómo se llegó a estas poblaciones, porque no es una muestra representativa en términos estadísticos, digamos, pero sí una muestra representativa en términos interseccionales, porque se abarcaron grupos que usualmente no llegan a las encuestas random que hacen, que te llaman por teléfono y es como, ¿y qué pasa que con la gente que no tiene teléfono y que nunca contesta una encuesta? ¿Dónde está esa población? A través de esta herramienta sí se pudo llegar a esa población y es muy interesante cómo se documentó ese proceso. Muchas gracias. Y finalmente, muchas gracias, Paula, por estar presente. De verdad que es un honor para mí que estés virtualmente y que hayas podido escuchar parte del trabajo. Efectivamente, las salvedades o justamente lo que tú resaltas como ojo ahí, es lo mismo que me estoy preguntando yo ahora, como en principio he querido trabajar con la herramienta de los sistemas de información geográfica para ver de qué manera podemos subvertirlo y como exponer aquellas sutilezas o aquellos vacíos que hoy no están representadas en los mapas tradicionales
Y esta primera aproximación de mapa que mostré hoy sí que es muy tradicional porque está asociado a las herramientas que me ofrece el SIG y está basado en el fondo con los datos de la herramienta que tienen que ver con la concentración de las emociones, los niveles de bienestar, malestar y qué personas participaron en mi muestra, porque puede ser de que, o sea, efectivamente esto no es representativo del espacio. Lo que sí he querido ha sido probar qué pasa con los sistemas de información geográfica cuando los utilizo con este tipo de datos que me dicen otras cosas. Y realmente lo que quisiera en las visualizaciones es trabajar como desde una perspectiva más creativa, artística, eh, la representación de paisajes y de cuáles son las atmósferas de la experiencia que tienen en particular las personas que completaron los release map para esta muestra en Barcelona, en Cataluña. Eh, Creo que la codificación que ya hemos realizado hasta ahora, que está como en perfeccionamiento, me puede ayudar a crear mapas que no sean representativos necesariamente de la muestra, como en términos de positivistas estadísticos, pero que sí sean representativos de una experiencia compleja. Y esa experiencia compleja me la va a dar la lectura de la narrativa, con lo que me dice, ¿no? Como hablan de artefactos, hablan de personas, hablan de animales, hablan de relaciones, de redes, de afectos, de percepciones. Y esa lectura conjunta de ciertos grupos de la población y ciertas narrativas en conjunto me pueden ayudar a generar como una visualización más artística, fuera del SIC o incluso apoyándose del SIC. Ese es como mi sueño un poco, es llegar en algún punto a poder tener un mapa así, pero que alrededor hayan artefactos o como dibujos, paisajes que escapen de necesariamente el mapa como tal, de la calle como tal, sino que, por ejemplo, tener como una imagen 3D de la ciudad y ver qué pasa con estos edificios que están arriba, qué están abajo, qué pasa con las casas, las plazas, como una especie de Sims, pero de las experiencias de esas personas en este mapa. Entonces sí, efectivamente son cosas que tengo que tener en cuenta y me ayuda mucho que el comentario que me haces porque me ayuda también a estructurar y efectivamente a recogerlo y pensar en este futuro en el que sí veo un mapa con el que me quede conforme y diga, bueno, esto sí es profundo, es contextual, es histórico incluso, y es situado precisamente como más allá de la visualización empírica, digamos, como y positivista del mapa, que es como la tradición que tiene la geografía hasta ahora. Y por último, como asociado un poco a eso, creo que también trabajé con un mapa así porque estoy en una facultad de ciencias políticas y sociales donde les muestro un cuerpo y no saben de qué estoy hablando. Como realmente es muy difícil poder hablar de geografía feminista porque no se le toma la relevancia a la investigación y fue como, bueno, voy a un poco hablar con el lenguaje de ellos, pero ¿hasta qué punto? Como fue esta una primera aproximación, pero mi idea también es hacer otro tipo de visualizaciones mucho más creativas porque ahora lo que tengo que hacer, sí, ahora lo que tengo que conseguir es que me den el pase y sea candidata y ya después veré qué publicaré, pero tenía que tener algo un poco más como valioso para ellos, con una gran O. Procedo a leerte los Sí, comentarios. gracias. Jesús Posada dice, muy interesante, doctora, los mapas de relieve como herramientas están interesantísimos. Brandon David Martínez dice, muchas felicidades por compartir tus avances. Espero mi pregunta no sea desatinada. ¿Cómo impedir que los modelos de análisis sean apropiados y articulados al servicio de dispositivos punitivos, por ejemplo, en el ámbito comercial, considerando la advertencia de Michel Foucault de que todo discurso sobre la resistencia puede convertirse en un manual para quienes buscan ejercer o perfeccionar mecanismos de control? Pienso esto a partir de que el análisis o escaneo de ciertas violencias y formas de vulnerabilidad ha sido históricamente utilizado con distintos fines. Dice, pienso esto porque al analizarlo, ciertos grupos delictivos utilizan el estudio de la marginalidad y de las carencias como herramienta de persuasión para vulnerar o victimizar a determinadas poblaciones. Luego Nidia Curiel dice, difícil valorar esa parte de los sentidos,
las emociones en los participantes. Felicidades, doctora. Alba Amaro dice, el dato de que la escuela en la presentación es el espacio en donde se experimenta uno de los lugares menos seguros me remite al núcleo de la producción, de la reproducción propuesto por Bourdieu, en tanto propone que se basa en la violencia simbólica donde la escuela impone significados y normas como legítimos, obligando a los alumnos de clases bajas o diferencias de distintas índoles a someterse a reglas que no concuerdan con su estilo de vida, lo que lleva a la exclusión y discriminación escolar. Acción pedagógica. Bourdieu sostiene que el sistema escolar forma un hábitus que lleva a los estudiantes a aceptar sin cuestionar la cultura dominante. Rodolfo Stavenhagen, recuperando etnografías en distintas escuelas en México, publicadas por investigadores e investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional en el Ajusco, puso en el centro de la mesa lo que se denomina discriminación institucional. Y menciona que en la UNAM existe un seminario que tiene publicaciones sobre la creación y diseño de cartografías de paisajes en el marco de distintas representaciones sociales. Las otras se llaman las otras cartografías, etnografía de la experiencia indígena del espacio y el tiempo. Esos serían todos los comentarios. ¿Y puedo Sí. ver los nombres? Sí, no sé si alcances a ver. Sí. El de más arriba. Sí. Bueno, muchas gracias a todos quienes están de manera virtual y me han hecho comentarios a la investigación. Efectivamente, como les decía, este es un trabajo que está en construcción. La definición de estos espacios, de hecho, porque en el Relief Map tengo espacios virtuales, espacios naturales, hay otros tipos de espacios que podría estar analizando, pero decidí escoger estos precisamente porque como los podía agrupar y porque me daban como una muestra como más grande de toda la población. Y es muy importante tener en cuenta precisamente lo que dice Brandon en la elaboración del discurso que está detrás de cada uno de estos artículos, porque lo que busco en el fondo es como profundizar en cada uno de ellos, por un lado los espacios urbanos, institucionales y educativos, pero no solo analizar las narrativas, sino que también analizar las redes que hay entre ellas y cómo mi trabajo contribuye y no contribuye en el fondo a hacer visibles los vacíos que muchas veces hay en la literatura y también en la construcción de cómo comprendemos los espacios hoy, porque muchas veces no tienen en cuenta la experiencia y el contexto de quién habita, cómo habita. Y el camino que tengo es precisamente tener en cuenta estas cosas al momento de escribir mis artículos y es muy importante que me lo digan en este momento, así que lo agradezco. Y más o menos lo mismo para Alba, sí. Es muy interesante y de hecho lo voy a tener en cuenta también al momento de desarrollar como la investigación y de leer las narrativas porque creo que va mucho de eso. Si yo voy seleccionando y achicando la muestra en la escuela de personas, por ejemplo, niños no blancos o que no hablan catalán, que no hablan castellano, claramente las experiencias de estas personas son muy distintas a la de los catalanoparlantes y residentes de Barcelona. Entonces hay como condiciones que me van a ir dando como posibilidades de escoger ciertas narrativas para poder comprender cuál es el mundo que albergan los espacios en términos como, sí, narrativos y ontológicos. Eso. No sé si hay más comentarios. Muchas gracias. ¿En dónde podríamos leer el texto o conocer la investigación? Felicidades, doctora, por este proyecto tan necesario. Muchas gracias. Voy a poner la página web que son los reliefmap.edu. Acá te lo tengo. pf.edu. Estaban en la última lámina del Ok. Canva. Sí, y no sé si está todavía Paula conectada. Creo que ya. Ya se iba. Vale. Bueno, pero ahí estaré en contacto. Sí, ya, genial. Bueno, muchas gracias. Qué bien. Me interesaba recibir sus comentarios en algún momento de la vida. Pues. Bueno, pues una vez más les agradecemos su presencia tanto física como virtual a esta primera actividad de la red. Les estaremos compartiendo algunos otros eventos que realizaremos por parte de la RICES y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.
Para quienes viven acá en la Ciudad de México, justo lanzamos en colaboración con la RICES y con el seminario un laboratorio de escritura corpoafectiva que se va a dar en piso 16 en Torre Tlatelolco, UNAM, los viernes de 4 a 7 con diferentes investigadoras, artistas, etcétera. Entonces están cordialmente invitadas, invitados, invitades, es gratuito y pues también extiendo la invitación. Muchas gracias. A partir de mayo, de 22 de mayo. Podremos poner en el chat. Sí, se van Sí. a grabar, está grabado. Pero es para que sepa la gente que está Sí. en Muchas línea. gracias. Y Sí. también en mayo y junio ya tenemos dos actividades con la doctora Úrsula Mares que les vamos a estar dando la información en las redes. Sí, sí, pues muchas gracias de nuevo y hasta luego. Muchas gracias. Gracias.